Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Michelle Porras Rascón Mi nombre es Rubén Sara Style. y el día de hoy les vamos a hablar sobre las vacunas y su importancia. Muy bien. Durante esta presentación vamos a ver diferentes subtemas o pues aquí les estoy mostrando el contenido, el cual vamos a dar una breve introducción al tema y luego para pasarnos a las preguntas clave para poder entender qué son las vacunas y para qué son importantes. Precisamente el segundo tema es el qué son las vacunas. El tercero sería para qué sirven las vacunas, cuándo se inventaron las vacunas, el cuarto, por qué son importantes, cuándo son necesarias, porque hay ciertas etapas de la vida en la cual son necesarias el administrarnos las vacunas o las inyecciones, los tipos de vacunas que existen y cómo actúan estas en nuestro organismo para finalmente pues, darnos la conclusión del tema. Bueno, pues primero que nada, las vacunas son uno de los avances más significativos en la medicina moderna, que desempeña uno de los papeles más cruciales en la prevención de enfermedades infecciosas, el cual no solo protege a la persona vacunada, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva y reduce la propagación de enfermedades. Muy bien, ahora el qué son las vacunas. Las vacunas básicamente son una muestra biológica de un patógeno, ya sea de un virus o de una bacteria, que al momento de decir muestra biológica me estoy refiriendo a que es ese mismo patógeno, ya sea o debilitado o atenuado. Entonces, al momento en el cual se introduce o se usa en la vacuna, es como si nos estuviéramos administrando la propia enfermedad, solo que en una reducción del porcentaje de virus o de bacteria menor, obviamente, porque si no nos estuviéramos enfermando con los mismos síntomas, con la misma gravedad que como si nos hubiera dado esa enfermedad. Y estas usualmente son administradas en forma de inyección, pues la que conocemos en toda la vida, por brazo, o, no sé, en la pierna, en los bebés, pero también puede ser de manera oral y nasal, que eso yo no sabía hasta que me puse a investigar, la verdad. Bueno, y pues ahora vamos a pasar básicamente para qué sirven. Una de sus principales funciones es prevenir y proteger a las personas de enfermedades graves y potencialmente mortales. También otra es para entrenar al sistema inmunológico para que reconozca y combata de manera efectiva ciertos virus o bacterias, ya que al introducir una versión debilitada del virus o inactivada o fragmentada, el cuerpo genera una respuesta inmune y produce anticuerpos y células de memoria sin haber sufrido la enfermedad real. ¿Cuándo fueron inventadas? Bueno, la historia de las vacunas es bastante amplia, ya que pues su primera aparición fue en el siglo XVIII, el cual se le atribuye el crédito a Edward Jenner y a su pareja, pero pues obviamente al que la creó fue el científico británico Edward Jenner en 1796, mientras pues toda Europa estaba viviendo la pandemia de la viruela bovina. Entonces se inventó esta inyección contra la viruela bovina al momento en el cual esta pareja, Edward Jenner y su esposa, vieron como ciertos seres queridos suyos se exponían levemente al virus para luego contraer la enfermedad por poco tiempo, pero luego después quedar inmunizados por bastante tiempo, el cual es el mismo proceso que nosotros tenemos actualmente con las vacunas, solo que pues nosotros ya no nos tenemos que exponer a la enfermedad, simplemente se nos es administrada en una dosis atenuada y pues claro, con el tiempo esto se fue mejorando y actualizando y un claro ejemplo es como Luis Pasteur creó la vacuna contra la rabia. Bueno, y ahora otro punto es el por qué son importantes las vacunas. Primero, pues para la prevención de enfermedades graves.
ya que ayudan a evitar enfermedades que puedan tener consecuencias graves o mortales, como lo podría ser el sarampión, la influencia o el polio. También a la protección comunitaria o inmunidad de rebaño, ya que al vacunar a la mayoría de la población se reduce la propagación de enfermedades, protegiendo incluso a los que no pueden vacunarse, como a los bebés o personas con sistemas inmunológicos debilitados. También otro punto es la reducción de costos en salud pública, ya que es mucho, si las personas se comienzan a vacunar, es mucho menos costoso tratar los brotes de enfermedades, lo que ahorra recursos y pues permite mejorar otros servicios de la salud. También la erradicación de enfermedades, que gracias a las vacunas se ha logrado erradicar enfermedades devastadoras como la viruela, la poliomielitis, que están cerca de ser eliminadas alrededor de todo el mundo. También brindan una protección a largo plazo, ya que proporcionan inmunidad duradera, protegiendo a las personas durante años de contraer las enfermedades o incluso de por vida, dependiendo de la enfermedad. Ahora, pasemos a cuándo son necesarias las vacunas. No es como que nos vayamos a estar administrando vacunas todos los años. No. Pues aquí la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que después de las pocas semanas de un recién nacido se administren las vacunas contra, pues ya sea la hepatitis, la tuberculosis, las básicas que nos ponen en cuanto nacimos, porque, y porque no inmediatamente, porque cuando un bebé nace, viene con unos anticuerpos, los cuales son temporales, ya que la placenta de la madre los genera y esos se quedan en el sistema inmunológico del bebé recién nacido, pero solo por ciertas semanas, el cual desaparecen después de esas dos, tres, 4 semanas, y ahí es donde las vacunas entran en acción. Pues aquí es donde pues el tétanos, la tuberculosis, como ya había mencionado, y luego en la adolescencia es otro punto clave en el cual se ha recomendado el estar vacunándonos. Adolescencia y niñez, ahí como entre los de 10 a 16 años, y aquí es donde entra una nueva serie de vacunas como el del VPH, el virus papiloma humano, y luego en la adultez, en la cual se recomienda un refuerzo, ya estamos hablando de unos de 30 a 40, 50 años, un refuerzo de todas las ya antes administradas, y finalmente en adultos mayores lo mismo, un refuerzo para que no se pueda caer el sistema inmunológico, ya que pues conforme vamos creciendo, también nuestro sistema inmunológico va disminuyendo, ya sea por malos hábitos, ya sea por la edad, ya sea por cuestiones autodegenerativas, etcétera, entre otras razones. Ahora hablaré sobre los tipos de vacunas. Existen muchos tipos de vacunas diferentes y pues cada uno está diseñado para enseñarle al sistema inmunitario cómo combatir ciertos tipos de gérmenes o virus y las enfermedades graves que provocan. Cuando los científicos crean vacunas, tienen en cuenta ciertos puntos. En primera, de qué manera el sistema inmunitario responde al germen o al virus, quién necesita vacunarse contra ese virus y la tecnología o el enfoque que se necesita usar para crear estas vacunas. Y pues los cuatro tipos principales son las vivas atenuadas, las inactivadas, las de subunidades recombinantes, polisacáridas y combinadas y contoxoides. Las vivas atenuadas utilizan una forma debilitada del germen que causa una enfermedad. Estas se usan como para prevenir enfermedades como las paperas o la rubiola o la varicela. Las inactivadas son las que utilizan una versión muerta del germen que causan enfermedad. Estas pueden prevenir la enfermedad que sería de la polio y de la hepatitis A. Luego las subunidades recombinantes, las polisacáridas y combinadas, que son las que utilizan partes específicas del germen como su proteína, el azúcar o la cápsula, que es como una
parte que recubre. Estas serían como para prevenir enfermedades como el VPH, la hepatitis B y el neumococo. Luego, las que son contoxoides, que utilizan una toxina, que es un producto nocivo fabricado que es a partir del germen que causa la enfermedad. Estas podrían ayudar a prevenir enfermedades como el tétanos y la difteria. Muy bien, ahora pasemos a cómo actúan las vacunas, ya que conocemos un poco más de qué tipos de vacunas hay. Para empezar, las vacunas lo que hacen es que activa el proceso natural de defensa del individuo en contra de los patógenos que se quieren evitar. Entonces, esto es primordial, ya que el primer paso es la introducción de un antígeno, de un patógeno en una reducción de la concentración del virus para causarla como los síntomas. Es muy común que se causen los síntomas de ciertas enfermedades, porque a más de uno le debió de haber pasado que después de vacunarse se sienten con el cuerpo cortado, se sienten mareados, se sienten, tienen dolor de cabeza. A mí, en lo personal, a mí sí me pasó. Entonces, primero es como si nos estuvieran introduciendo el gen, el antígeno, el patógeno invasor, el cual queremos evitar. Después de esto, el cuerpo va a generar anticuerpos en contra de ese patógeno que se está queriendo evitar precisamente. El sistema inmune va a empezar a generar anticuerpos atacando ese antígeno debilitado, porque aunque esté debilitado el cuerpo, todo lo exterior lo va a atacar cuando entra el cuerpo, para que luego después se creen células de memoria. Estas células de memoria lo que hacen es como guardar el proceso de cómo actuaron en contra de ese patógeno para después en una posible infección después sean los mismos síntomas en una reacción reducida, ya que los antígenos, los anticuerpos, perdón, ya estarían preparados, entre comillas, contra ese patógeno. Y aunque no todo es igual, porque sí, la respuesta puede ser rápida y todo, pero pues hay mutaciones distintas de los virus, el cual puede dificultar esto. Aunque, por ejemplo, la última vacuna que se hubo, que fue la del COVID-19, esa fue un tipo de vacuna con ARNM, según yo, es de mensajero, el cual precisamente nos estaban introduciendo una parte de, como los virus están hechos de ADN, de ácido desoxirribonucleico, nos introducen una cierta parte de ese ADN. El ADN está compuesto por dos hebras, entonces quitan una hebra y nos introducen una hebra que se conoce como ARN mensajero y ya eso nos inyectan a nosotros, empieza lo de los anticuerpos en contra de ese patógeno y luego finalmente las células de memoria hacen lo que tienen que hacer y cuando nos daba COVID o nos sigue dando porque sigue estando fuera, nos daba con síntomas mucho más leves, ya que el cuerpo, en cuanto el antígeno entraba al cuerpo, tenía ya sus anticuerpos preparados para atacar a ese virus. Y bueno, pues como pudimos observar, las vacunas son esenciales para la vida del ser humano, ya que sirven para prevenir y brindar protección a largo plazo. Además, contribuiría a la salud pública mediante la inmunidad colectiva, la reducción de costos y en algunos casos la erradicación de enfermedades que pueden ser mortales o muy graves para nuestra vida. Esto lo que hace es que reduce la cantidad de muertes en cuanto una enfermedad es presentada, porque no es lo mismo la cantidad de muertes presentadas, por ejemplo, bueno, vuelvo a poner de ejemplo la última pandemia que vivimos, que fue la del COVID-19, con, por ejemplo, la viruela, que en el COVID se generaron, por ejemplo, 7 millones de muertes, pero con la viruela sin la tecnología suficiente como para presentar una vacuna y también es importante la comercialización y la globalización que tenemos en el mundo actualmente, ya que se puede distribuir todo mucho más fácil.
Entonces, como antes no se contaba todo esto, la cantidad de personas que perdían la vida gracias a este tipo de pandemias, epidemias, era exponencialmente más grande, ya sea multiplicándose por dos, por tres, porque la viruela ha sido la pandemia que más muertes ha tenido y no se compara nada la cantidad de muertes del COVID con las de la viruela. Entonces también ayuda a que nosotros prevalezcamos sanos y salvos, que aunque nos pueda dar la enfermedad, no nos muramos, básicamente. Y además de que brinda la protección, que si vas teniendo las vacunas desde que eres pequeño, pues ya te brinda la protección y un sistema inmune mucho más fuerte o reforzado, ya que si te da una enfermedad, por ejemplo, contra la que estás vacunada, pues tu sistema inmune la va a atacar. Ya si eres grande y no la tienes, pues te va a atacar mucho más fuerte porque pues no tienes esos patógenos que te ayudan. Así es. Eso sería todo. Sí, yo creo que sería todo. Muchísimas gracias por prestarnos su atención y nos vemos en clase, supongo.